Les voy a invitar que vayan a su Biblia en el capítulo 3 del libro del Éxodo. He estado pensando en qué compartirles esta mañana y voy a hablar sobre este pasaje, sobre algunas cosas interesantes en este pasaje, porque hay mucho que decirnos. En el versículo 1 habla del llamamiento de Moisés, el llamamiento de Dios a Moisés, ¿sí? Pero leo desde el versículo 5, versículo 5. Bueno, voy a leer desde el principio para entender un poquito más la historia. Dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, dice la Biblia, y llegó hasta un monte llamado Horeb. Y mire lo que dice ahí. ¿De quién era ese monte? Monte de Dios. Y los historiadores, los que saben de historia, yo solo leo de otros, dicen que el monte Horeb era un monte, no sé en la actualidad, pero en ese tiempo era un monte seco, eran piedras, no había ningún atractivo. Entonces lo que marca la diferencia ahí es que dice que era un monte ¿de qué? ¿De quién? De Dios. Así que el lugar no importa cómo sea, el lugar no importa dónde sea, pero si está Dios, eso marca la diferencia. Cuando yo comencé mi ministerio como predicador, prediqué mucho en muchos lugares, sobre todo en pueblos y en lugares así bien profundos para adentro de la selva o del monte. Y nunca se me puede olvidar que en alguna ocasión llegué a un lugar, hermano, donde no podías abrir la boca y te tenías que tapar la nariz así porque se te metían los bobitos, los mosquitos, los jejenes y todo lo demás que pudiera haber en ese lugar. Y llegaron las 6 de la tarde y entonces yo empecé a ver que algunos hermanos empezaron a moverse alrededor del lugar ahí donde estaban, empezaron a encender como fogatas y luego las apagan para que hubiera puro humo. Era puras heces de caballo, de burro, de vaca y de todo, hermano. Ya se imaginará cómo terminamos, pero los zancudos se fueron, ¿verdad? Entonces los hermanos no se sentaban en una silla a gusto como usted está, ni tampoco estaban tan cómodos y frescos como ahora usted está. Ellos estaban sentados en botes, estaban sentados en pedazos de palos y todo eso. Pero algo marcaba la diferencia en ese lugar. El lugar no era tan atractivo desde el punto de vista humano, pero algo marcaba la diferencia: la presencia de Dios. Había tal mover del Espíritu Santo porque no había un piso, no había nada, era tierra. Los hermanos caían llorando y se hacía una mezcla de lágrimas con mocos y todo con lodo, hermano. Ya se imaginará. Qué bendición, ¿verdad? Por eso. Usted dice, ay, qué feo. Sí, qué feo, ¿verdad? Pero aquí adentro estaba sucediendo algo glorioso en la vida de esa gente. Y Moisés está en un lugar, hermano, donde el atractivo era ¿quién? ¿Quién? Dios. Era el Señor. Entonces dice la Biblia, monte de Dios, y se le apareció, dice la Biblia, el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, entonces dice, lo llamó Dios de el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? Tierra santa es, dice la Biblia. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas interesantes en este pasaje, muchas cosas de las cuales pudiéramos predicar. Yo pudiera pasarme no sé cuánto tiempo solamente predicando de este pasaje,
pero hoy he escogido una sola cosa en este pasaje, versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita ¿qué? El calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, le dijo el Señor. Entonces hoy vamos a utilizar la palabra quita el calzado de tus pies. Entonces para que en la vida de Moisés hubiese un cambio de vida, para que en la vida de Moisés entrara a lo que podríamos llamar a un nuevo tiempo de su vida, una nueva dimensión de su vida, él tenía que hacer algo, tenía que quitar la sandalia de su pie. Entonces, pero eso no es literal, no es simple y sencillamente quitarte los zapatos y ya, y entonces la presencia de Dios significa algo, y de eso es lo que yo voy a hablar con ustedes. Pero primero les digo, Moisés muchas veces debió haber pasado por ese lugar. ¿Por qué? Porque el versículo 1, la historia comienza diciendo que Moisés era un pastor de ovejas. Mire qué impresionante. Moisés, cuando niño, cuando adolescente, fue un príncipe, alguien que vivía en el palacio de Egipto. Ahora está en el desierto pastoreando ovejas. Y para un egipcio, las ovejas y los pastores era el trabajo más vil que pudiera existir en ese tiempo. Y Moisés estaba siendo tratado. Entonces Moisés muchas veces debió haber pasado por ese lugar. Y ese a lo mejor debió ser un día como cualquier otro para Moisés, un día común y corriente. Pero ahora en este momento de la historia apareció algo fuera de lo normal, algo que le llamó su atención a Moisés, y entonces Moisés se acercó. En esta ocasión fue distinta la forma de acercarse a ese lugar. Esta experiencia entonces cambió totalmente la vida de Moisés. Y cuando Moisés se acerca, entonces Dios le habla del medio de la zarza, y Dios le muestra a Moisés, mis hermanos, su plan. Y el día normal, un día común se cambia en un día extraordinario, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos muchos días comunes, ¿sí o no? Tú tienes muchos días comunes. Tú ya tienes una agenda de todos los días, de todo lo que haces de lunes a sábado. Ya tienes una agenda. Me levanto por la mañana, si eres padre de familia, si tienes hijos pequeños, y mayormente las mamás, entonces se levantan por las mañanas, ponen el celular para que les despierta a tales horas. Para cambiar a los niños hay que llevarlos al kinder, hay que llevar si eres mamá de 4 o 5 chamacos, entonces a uno los llevas al kinder, otros los llevas a la primaria, el otro a la secundaria. Es un día común para ti, el vaivén de la vida, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos días comunes y corrientes, como les digo, en que nos levantamos y hacemos lo que siempre hacemos. Pero hay un día, debe haber un día en que ocurre algo extraordinario, en que debe ocurrir algo especial con Dios, algo que llama nuestra atención, que hace que nosotros nos acerquemos a Dios. La verdad que usted debe esperar con añoranza el domingo. Usted debe esperar este día, hermano, como ningún otro día. Debe ser muy especial, porque en este día no es su día común, es un día extraordinario, donde usted viene y se reúne en este edificio para recibir las cosas extraordinarias. Usted se tiene que sacar lo cotidiano del día, de la semana, se lo tiene que sacar, y usted tiene que venir con una mentalidad de esperar y de recibir lo sobrenatural de Dios en este lugar. ¿Por qué de repente entonces nosotros estamos tan enmarcados, tan hechos a lo que hacemos todos los días, que difícilmente le damos el tiempo a Dios para estar en su presencia y para que las cosas o los días comunes o las cosas ordinarias se conviertan en extraordinarias? Usted no me dejará mentir, pero la mayoría de las veces así es, ¿cierto? Ahora,
Dios le dice entonces a Moisés, ¿qué le dice? Cuando Moisés va de curioso, porque para Moisés era normal mirar que un montón de arbustos, que eso es una zarza, un montón de arbustos de ramas secas, llevadas por el desierto de aquí hacia allá, por el viento cálido del desierto. Entonces que el sol tan fuerte, porque era la rama tan delicada, entonces quemara fácilmente y se consumía fácilmente ese montón de ramas secas. Pero lo que ahora ve Moisés no es que esas ramas secas que se quemaban con facilidad por causa del candente sol, ahora ve que las ramas no se consumen, y le llama la atención. Entonces Moisés dice, algo hay de diferente aquí. Y cuando Moisés va para acercarse, entonces Dios, hermano, habla a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado, ¿qué? De tu pie, porque el lugar en que tú pisas. Ahora déjeme enseñarle algo que a lo mejor usted lo sabe. En la antigüedad se debían quitar los calzados para entrar en un lugar santo, ¿cierto? Nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, y ahora que nos vino el asunto de la pandemia, entonces la mujer fue extremadamente cuidadosa para que la contaminación del COVID entonces no entrara a nuestras casas. Y entonces las recomendaciones médicas eran, antes de entrar a la casa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué había que hacer? No solo lavarte las manos, había que lavarte todo, ¿va? Entonces quitarte los zapatos, la ropa, y era un show todo lo que hacíamos. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerdan de eso? Por causa de no contaminar a los que estaban dentro de casa. Pues una de las razones por qué en la antigüedad también se utilizaba el quitarse el calzado era precisamente porque se introducía contaminación al hogar. Pero no solamente eso, sino que además en la antigüedad quitarse el calzado se hacía cuando se entraba a un lugar santo. A mí me tocó estar en una área de California donde vive mi hermana, San José, California. Y cerca de donde vive mi hermana, donde vivía mi hermana porque se cambió de domicilio, ahí había un templo para el dios Buda. Entonces cuando tú pasabas por ahí, porque de repente salíamos a caminar nosotros, salíamos para el parque en algún lugar por ahí, y entonces nosotros y los budistas llegaban a la entrada, entonces tú veías, hermano, un montón de calzado en toda la orilla. Imagínate que yo haga eso aquí, hermano, se llevan tus zapatos, ¿verdad? Ay, los zapatos que acabo de comprar en oferta en la Chimichún, ¿verdad? Se los llevan. Sí. Ay, los que compré en galería. Ay, los Jordan, ay, los no sé qué y no sé cuánto. Se los llevan. Pero ahí no, hermano. Sí, porque es la cultura. Sí, entonces ellos no pueden entrar supuestamente a ese lugar santo, contaminando el lugar con su calzado. Ahora, el calzado puede adoptar valores espirituales. Por ejemplo, hermano, el calzado dice mucho de nosotros. Lo que tú vistes o lo que tú calzas dice mucho de ti. Por ejemplo, algunos usan zapato tenis, eso habla de que tú eres una persona que te gusta la comodidad, ¿cierto? No te puedes poner unos zapatos de esos así que te aprietan el juanete porque ya no, ¿cierto? Vemos a las mujeres con tacón alto, eso habla de elegancia, ¿cierto? Entonces muchas veces el calzado, mis hermanos, puede adoptar valores espirituales. Por ejemplo, hermano, hay gente que aunque el zapato sirva para lo mismo, él puede decir, yo comprar un zapato en el coco de los zapateros, o cómo se llama así, algo así, ¿verdad? No, por favor, yo compro mis zapatos en ¿dónde? ¿Sí? Entonces eso, hermano, aunque el zapato hace lo mismo, el del coco de los zapateros y hace lo mismo, cubrirte los pies,
pero habla de orgullo, ¿cierto? Entonces adopta valores espirituales de orgullo, muchas veces de soberbia, de vanidad y de altivez. Y quitar el calzado de tu pie puede significar quitar el orgullo. Mantenga eso en mente, porque ese es nuestro mensaje. Quitar el orgullo, quitar la soberbia, es decir, es una demanda a humillarse delante del Señor. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, humíllate, porque no es un día común, porque no es un lugar cualquiera. Es un día diferente en tu vida. Es un lugar donde está la misma presencia del Señor. Eso es lo que marca la diferencia en un lugar: Dios. ¿Cuántos me escuchan? Dios. Entonces uno tiene que ser reverente y uno tiene que ser respetuoso a la presencia de Dios. Ahora, como decía anteriormente, Moisés debe haber pasado por ese lugar muchas veces, pero en esta oportunidad había algo distinto. Moisés estuvo atento, se acercó y entonces obedece a la voz que le decía: quita el calzado de tus pies. Ahora, los pies, escuche bien, los pies son símbolo de nuestro caminar. Los pies son símbolo de nuestro rumbo, de nuestro destino. Y al quitar nuestro calzado, entonces le estamos diciendo a Dios que ahora queremos que Él nos dirija en nuestro camino. No queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. No queremos hacer las cosas como queremos, sino como Él quiere. Que lo que estamos diciendo es que Él marque un nuevo destino, es que Él marque una nueva ruta para nuestras vidas. Eso es lo que aprendemos nosotros ahora acá. Ahora, otro aspecto importante que nosotros podemos aprender en la antigüedad con respecto a quitar el calzado era en la venta de una propiedad, ¿sí? No existían los contratos, las plumas para firmar y esas cosas. Entonces se hacía de esta manera, con un zapato. El libro de Ruth, capítulo 4, versículo 7, hay un indicio de eso, aunque hay otros versículos. Ruth 4:7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato. ¿Qué se quitaba? Se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. ¿Y esto qué? Servía de testimonio. O sea, si yo te quería vender algo, entonces te daba ¿qué? El zapato. Ahora, como las negociaciones se hacían sobre el suelo de la propiedad, se suponía que el calzado tenía el polvo del terreno. Entonces se tomó por costumbre el quitar el zapato y entregarlo al comprador en señal de transferencia de propiedad. Ahora, escúchelo bien, como una señal, diga conmigo, como una señal de ceder los derechos. Ceder los derechos. Ya no me pertenece, te pertenece a ti. Te entrego mi zapato. Entonces, esta palabra, ceder los derechos, diga conmigo, ceder los derechos. Toda persona tiene derechos, ¿cierto? Los padres tenemos derechos, los hijos tienen derechos, los ciudadanos tenemos derechos y échale para allá. Y casi la mayoría de las veces nosotros estamos buscando, ¿sí? El beneficio de nuestros ¿qué? De nuestros derechos. Pero aquí nosotros vamos a aprender algo interesante. Le digo, toda persona tiene derechos. Podemos defender nuestros derechos. Pedimos lo que merecemos porque esos son ¿qué? Nuestros derechos. Sin embargo, no siempre es necesario que lo hagamos. Hay momentos en los que nosotros debemos renunciar a los derechos legítimos por un bien mayor. ¿Sí? Eso es lo otro que nosotros necesitamos aprender acá. No solamente estoy entrando a un lugar
de una nueva dimensión donde Dios está, donde la presencia de Dios está y donde tengo que humillarme. Pero para entrar a la presencia del Señor, para obtener toda la bendición y todo lo que Dios tiene para mi vida, entonces tengo que renunciar a mis derechos, a lo que yo creo que no puedo renunciar para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? Ahora, porque es para un bien mayor, ¿cierto? Es para un bien mayor. Ahora, ¿quién renunció a sus derechos? Jesús renunció a sus derechos por un bien mayor. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2 del 6 al 8, que siendo Dios, ¿siendo qué? No estimó el ser igual a Dios, sino que, ¿qué hizo? Se despojó y tomando forma de siervo, se humilló y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué Jesús renunció a sus derechos que tenía al lado del Padre o el Señor? ¿Por qué renunció a eso? Por ti y por mí. Por un bien mayor, por bendecir tu vida, por bendecir mi vida. El fruto de esa renuncia a sus derechos eres tú, soy yo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces es igual con nosotros también. Nosotros debemos ceder nuestros derechos al Señor. O sea, yo delante del Señor no demando mis derechos. Es que yo necesito, es que Dios, ¿por qué no me das? No. Yo no le demando nada a Dios. ¿Está conmigo? Ahora, debo ceder mis derechos a Dios. Mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi tiempo. De repente entonces hay mujeres que están, ay, ore por mi esposo, ay, mi esposo anda de adúltero, mi esposo anda de borracho. Estás orando por él, el esposo viene a la iglesia, se convierte a Cristo y entonces el esposo se da todo para el Señor y ahora tú te andas quejando porque no quiere hacer otra cosa que solamente servirle al Señor. Estás peleando tus derechos, estás demandando algo que te ha bendecido tu vida. Sí, ¿está de acuerdo conmigo? Antes tú no estabas bien económicamente. Tu situación era mala y de malas todo el tiempo. No te alcanzaba para nada, ni aunque te fuiste para el otro lado te alcanzaba para nada, te alcanzaba. Ahora te convertiste a Cristo y te va bien en la vida. Estás bendecido. Y ahora te andas quejando porque te piden, ahora te andas quejando porque tienes que dar para la obra, te andas quejando, reclamando tus derechos. Si todo lo que tienes, si todo lo que eres, todo lo que tienes lo tienes por Dios. Ahora, cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, él le mostró el plan que tenía. Dios le mostró el plan que tenía para él. Pero Moisés tenía que hacer, tenía que ceder. ¿Qué tenía que ceder? Sus derechos a Dios. Hay gente que de repente viene a la iglesia, ¿sabes? Lo único que queremos para ti es un bien. Y tú dices, a mí no me importa la iglesia. No, yo voy a ir a la iglesia, pero a mí no me interesa. ¿No me haces un bien a mí? Si vienes o no vienes a la iglesia, a mí no me haces un bien, a la iglesia no le haces un bien. Te haces un bien a ti. Así que cede tus derechos para que te vaya bien. ¿O estoy diciendo algo que no sea correcto? Ahora, yo le pregunto, ¿usted tiene sueños? Sí. ¿Siente que los perdiste? Entonces quítese el calzado de sus pies, ceda sus derechos a Dios. Y cuando usted ceda sus derechos a Dios, usted va a ver cómo un encuentro íntimo con su presencia puede resucitar sus sueños y puede restaurar para usted el destino para el que usted nació. Puede usted entender, va usted a entender el propósito por el cual usted ha venido a esta tierra, ha venido a este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso?
¿Sabe lo que quiere Dios cuando nos habla de ceder los derechos, de quitar los calzados de nuestros pies? Lo que quiere Dios es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que creamos a su palabra, que le cedamos nuestros derechos, porque Él tiene planes para nosotros y quiere que los cumplamos. Ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te sientes perdido en tu caminar? Ahora, en este mensaje, escuche, no es mi idea que de ahora en adelante usted ande descalzo. No estoy hablando de eso. O que usted piense que debe ser como la cultura oriental. Lo que sí quiero, lo que sí estoy diciéndole, es que usted necesita reflexionar cuántos de sus derechos usted le ha dado a Dios para que Él dirija sus pasos en la nueva vida que usted dice que tiene, porque usted tiene una experiencia con Cristo y está viviendo una nueva vida en Cristo. Si usted no cede sus derechos, si usted quiere vivir de la forma, si usted quiere seguir guardando los viejos hábitos, las malas costumbres, y quiere hacer una combinación de malas costumbres con las cosas del Señor, no le va a funcionar. Tarde que temprano usted va a tronar, usted va a abandonar la iglesia, se irá de la iglesia como un montón, echándole la culpa a medio mundo, echándole la culpa al pastor, porque siempre uno es el malo de la película, echándole la culpa al líder. Pero es que usted nunca cedió sus derechos. Esa es la verdad. ¿Cuánto me escuchan? Ahora, la nueva vida en Dios es sagrada, ¿cierto? Es sagrada. No podemos seguir este caminar con nuestra manera vieja de vivir, con nuestro viejo calzado del pasado. Sería bueno que pensaras en la siguiente pregunta para ti. ¿Qué sería ese calzado? Quizás algunas actitudes, algunos hábitos o algunas acciones que ensucian el lugar donde tú te encuentras con Dios. El lugar donde más abiertamente tú te encuentras con Dios es aquí. ¿Cómo vienes? Si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Si Dios me quiere dar, que me dé. La postura del cuerpo, la manifestación del rostro habla mucho acerca de tu actitud. Y cuando tú te pones en una actitud irreverente y te dicen levántate y te sientas, y te dicen siéntate y te levantas, te dicen lee la Biblia y te pones a orar, te dicen ora y te pones a leer la Biblia, eso habla mucho de cómo tú eres y cómo tú vienes. Te dicen no salgas y entonces está diciendo no salga y ya va para afuera. Dile que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Sonría, que Cristo le ama. Y para entrar en este nuevo caminar de Dios, debemos quitarnos las sandalias igual que Moisés. Debemos entrar en su presencia descalzos. Debemos dejar los malos hábitos. Debemos dejar todo y entrar descubiertos en su presencia. No somos perfectos, pero Dios nos quiere tal como somos. ¿Me escucha? Sin nada agregado, aunque pareciera que es bueno. Ahora reflexiona y toma acción. Quizás qué calzado debas quitarte, yo no lo sé. Quizás decisiones que debas tomar que están impidiendo que entres a la presencia del Señor. Y yo te voy a hablar de dos tipos de calzado, de tres tipos de calzados. Dos quitarte y uno ponerte. Voy a ver si me alcanza el tiempo. Voy a redimir el tiempo. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo los jóvenes? Levanten la mano los jóvenes, digan amén los jóvenes. Den gloria a Dios, digan aleluya, den un grito de júbilo. Está más despierto que mi abuelo, ¿ah? Entonces el primer calzado que hay que quitar son las sandalias egipcias. Diga conmigo, sandalias egipcias. Las sandalias egipcias representan mentalidad mundana. ¿Qué representan? O sea, fíjense bien, ¿cuánto tiempo tenía Moisés en el desierto?
Dios tenía que tratar con Moisés para poder usar a Moisés de la forma que lo quería usar. Y ya leímos el pasaje donde le dice: quita las sandalias de tus pies. Esas eran las sandalias egipcias que representan el mundo. Lo primero que le pide entonces son las sandalias. Este era un hombre que iba a ser un libertador de familias y iba a libertar a todo un pueblo. Pero antes de enviar a libertar a otros, Dios liberta primero al que va a enviar a libertar. ¿Me están escuchando? Primero, tú vas a liberar gente, primero tú tienes que ser libre. No te vas a hacer como el otro, ¿no? Que estaba liberando a alguien arriba de él con un cigarro en la boca. En el nombre de Jesús, suéltalo. Ahora. Y nosotros llegamos y entonces, porque nos mandaron a hablar. ¿Y qué estás haciendo? Liberándolo. Eso no funciona así, ¿sí? Los demonios se te ríen en la cara a carcajadas. ¿Me están escuchando? Ahora, el liberado debe liberar, el restaurado restaurar. Entonces, lo que Dios va a hacer para que alcancemos una entrega total es ministrar nuestros pies, es ordenar nuestros pasos, nuestra manera de caminar, el propósito, el rumbo, el destino hacia dónde vamos. Las sandalias son el vehículo que se usaba en ese tiempo para caminar y desarrollarse. No habían que moverse más que caminando en burrito, en camello y qué sé yo. Y las sandalias que usaba Moisés eran sandalias egipcias. El vehículo que usaba Moisés para caminar lo estamos aplicando, eran asuntos del mundo, eran formas del mundo, eran hábitos egipcios, eran hábitos mundanos. Y Moisés no podía liberar a Israel de la esclavitud de Egipto con Egipto en su corazón, con la cultura de Egipto. Necesitaba tener la cultura sobrenatural para liberar a gente que estaba en esclavitud. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, yo voy a explicarle a usted. Siempre que nosotros hablamos de la palabra está en el mundo, entonces nosotros pensamos en el globo terráqueo, en el mundo. Salí del mundo, entonces la gente dice: pues ¿dónde vivía antes? ¿En Marte? ¿En Plutón? ¿Dónde vivía? Dice la gente que no entiende el lenguaje cristiano, ¿verdad? Antes que yo andaba en el mundo, dice la gente. Ah, caray, dice la gente, este es marciano, dice. Pero bueno, alabe el nombre del Señor. Sonría que Cristo le ama. Ahora, cuando nosotros hablamos de mundanalidad, ¿puede decir esa palabra? Porque yo tuve que repetirla muchas veces. ¿Qué está hablando en lenguas o qué? A ver, diga. Mundanalidad. Vamos a explicar un poquito eso. Porque de repente nosotros malentendemos lo que es ser una persona mundana. Mundanalidad no es la forma de vestirse. No es la forma de vestirse. Porque de repente entonces en algunos círculos religiosos, cristianos, sienten que si te quitan la camiseta y te ponen una camisa de manga larga, un pantalón que no sea de mezclilla y que sea de vestir y estas cosas, entonces se te quitó lo mundano. No, tampoco me estoy yendo al extremo. Tampoco yo estoy diciendo que usted venga aquí con faldita corta, hermana. No me refiero a eso. No, pero mundanalidad no es la forma de vestirse. No son los hábitos de los hermanos o las diversiones de nuestros jóvenes de repente. Mundanalidad es primordialmente un espíritu. Un espíritu, escuche bien. Una actitud, una condición del corazón. Mundanalidad es el deseo de ser como el mundo. ¿Sí? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la gente sin Cristo? Y cuando tú estás en la iglesia, vienes a la iglesia, participas de la adoración,
participas de las cosas que se hacen en la iglesia, pero en realidad todo tu deseo, todo tu sueño, todo lo que tú quieres es ser como los de allá, entonces eres un mundano. ¿Aló? ¿Eres un mundano? ¿Sí? Mundanalidad entonces primordialmente es un espíritu, es una actitud, una condición del corazón. Es el deseo de ser como el mundo, de parecerse a la gente del mundo, de concurrir a lugares frecuentados por los hijos del mundo, de cultivar hábitos que perjudican a los seguidores de Cristo. Si tú cultivas hábitos contrarios a los que son, a lo que es la palabra del Señor, hermano, entonces perjudicas a los nuevos, perjudicas a los que sí quieren caminar con el Señor. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Mundanalidad es una actitud contraria hacia Dios y hacia las cosas de Dios que nos alejan de la espiritualidad. Escuche bien, y cuando yo hablo de espiritualidad, yo no estoy hablando que tú eres espiritual porque te caes mucho al piso, porque lloras y porque estás 3 metros o 1 metro arriba del piso. No, eso, hermano, te pareces a Chucky si estás así. Pero espiritualidad tiene que ver ¿con qué? Con practicar el principio de la palabra. Eso es espiritualidad. Si yo practico lo que la Biblia dice, si yo hago lo que la palabra de Dios dice, entonces soy una persona espiritual. El caer al piso, el llorar y todo eso es consecuencia de ser espiritual. ¿Cuántos me escuchan? No, porque si no, entonces nos pasa como aquel hermano que está golpeando a la esposa arriba de ella y le dice: y dale gracias a Dios que soy lleno del Espíritu Santo, si no, quién sabe cómo más te iba. ¿De dónde saca lo espiritual ese tipo? Cuando el apóstol Pablo dice que a la mujer hay que tratarla como a vaso frágil, ¿cierto? ¿Cuántos me escuchan? Aunque hay mujeres que aprenden karate y kickboxing y quién sabe qué más, ¿verdad? Y el hombre es el vaso frágil. Y toman la papa con él. ¿Me escuchan? Entonces, mundanalidad es una actitud de infidelidad, de criticar o de crítica hacia las cosas espirituales. Mundanalidad es negligencia a las cosas de la iglesia o de las normas bíblicas. Negligencia a las cosas de la iglesia. Ay, no, otra vez la iglesia. Ay, reunión de líderes. Ay, martes de música. Ay, no. Capacitación, destino. Ay, no, qué flojera. Y ahora tienen una jornada de oración. Ay, qué flojera. Ay, la célula. Ay, no, y esa es mi casa. Negligencia. Y dice que está lleno del Espíritu Santo. Pero quien está lleno del Espíritu Santo abandona las cosas del mundo, cede sus derechos al Señor y dice: todo lo que tú quieras para mí lo recibo porque me beneficia. Alabe el nombre del Señor. La mundanalidad es una condición del corazón y puede expresarse por condescender por cosas prohibidas por la palabra de Dios. En esa ambición secreta por las cosas malas, es una ambición impía, es vanidad, es rencor. La mundanalidad se hace evidente en nuestra manera de diezmar, de asistir al templo, en la falta de celo por las cosas de Dios. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio?
el remedio para dejar de ser mundano es ser espiritual. Ese es el remedio, ser espiritual. Y otra vez, ¿sabe lo que es ser espiritual? Bueno, lea Romanos capítulo 8. No se lo voy a leer, léalo usted en su casa, a ver dónde lo lee, no lo lea ahorita. ¿Cuántos me escuchan? Entonces, cuando Dios se le aparece a Moisés en esa experiencia de la zarza que ardía pero no se consumía, la vida de Moisés fue transformada. ¿Por qué fue la vida de Moisés transformada? Porque Moisés dijo: sí, Señor, me quito las sandalias de Egipto. Me quito, Señor, lo que estorba. Dejo mi cultura, dejo mi formación, dejo de ser como yo era, Señor, y me entrego para que tú me formes, para que tú hagas conmigo como tú quieras. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Si algo le cuesta a la gente que viene a la iglesia y que pasa por universidad de la vida y que entonces lo pasamos por capacitación destino, se llama dejarse discipular. No le gusta el discipulado. Oye, es que la Biblia dice esto. Pero ¿cómo voy a dejar eso? Y yo vi a Abel que él lo hace. ¿Y por qué yo tengo que dejar de hacerlo? Tú deja que Abel haga lo que quiera. Tú sujétate. Porque Abel va a dar cuentas de sí, de lo que él practique, de lo que él haga. Si no se ajusta a la palabra. No, es que yo vi a Rodolfo. ¿A ti qué te importa que te anda fijando Rodolfo? ¿Acaso Jesús te muestra que tú seas así? Rodolfo no es tu modelo, Cristo es tu modelo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor para siempre? Pues si Él lo hace, también yo lo hago. ¿Sí? Si Él se va al infierno, también tú te quieres ir al infierno. ¿Cuántos me escuchan lo que yo le estoy diciendo? Entonces Moisés, la vida de Moisés fue transformada para siempre. Ahora, no piense que Dios quería que Moisés caminara descalzo nada más, sino que se refería a que era necesario que Moisés cambiara el caminar que había llevado hasta ese momento. Porque Moisés estaba por entrar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión de crecimiento, de acercamiento con Dios, el cual también trae llamamiento y trae respaldo de Dios a su vida. Cambiar el caminar se refiere a limpiar nuestras vidas de toda la suciedad del pecado que podríamos estar practicando. Se refiere a anhelar, a caminar en santidad para poder entrar en el nuevo nivel que Dios quiere que experimentemos en nuestras vidas. A eso se está refiriendo: quita el calzado de tu pie. Pero si no lo hacemos, porque Dios no obliga a nadie, todo lo que tú haces para Dios se hace voluntariamente, se hace por pasión, por amor a Dios. Si no lo hacemos, seremos entonces los mismos cristianoides de toda la vida. Por los próximos 10, 15, 20 años sabremos más Biblia que el diablo se la recetó a Jesús, o se la recitó. Aprenderemos más canciones, pero no vamos a pasar a un siguiente nivel al cual solo la santidad y la consagración nos puede llevar. Cuando lo hacemos, entonces viene un mover especial de Dios, donde lo vamos a ver trabajar a un nivel al cual no lo veíamos antes. Así que si tú ves a alguien, a un hombre, a una mujer que está creciendo, que está avanzando en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida, a nivel discípulo, a nivel líder, a nivel persona, a nivel familia, a nivel económico, es porque se ha quitado sus sandalias y le ha hecho caso a Dios. Porque en la presencia de Dios hay bendición, en la presencia de Dios hay prosperidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Ahora, nosotros no podemos pretender que las personas abracen la santidad sin que primero el Espíritu Santo cambie su naturaleza
para que ya no busquen el pecado, sino que ahora anhelen la santidad. Sin ese cambio del espíritu, entonces solo podemos tallar un perfil religioso en nosotros. Y lo único que vamos a hacer es aprender frases religiosas que aunque son bíblicas, muchas veces en los labios de muchos son simples palabras religiosas. Gloria al Señor, hermano, alabado sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y aprendieron la fraseología religiosa, pero no hay nada en sus vidas. Y cuando te saludan, hola, ¿qué tal, siervo y sierva? Hablan hasta como dominicanos. Hola, siervo, ¿cómo está la sierva y el siervo? Tú eres más mexicano que los frijoles, sinaloense. Sí, andan hablando como dominicanos, ¿verdad? ¿Para qué? Frases religiosas, pero siguen siendo mundanos, siguen practicando cosas que no deben practicar. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay una mentalidad egipcia de esclavitud. ¿Cómo vivía la gente de Egipto? ¿Cómo vivía? Se los trajo Moisés, los sacó de Egipto. Y entonces ellos, fíjate bien lo que añoraban. Añoraban los caldos, añoraban las cebollas, los pepinos y otra cosa más que dice la Biblia que añoraban. Pero no se acordaban de los latigazos. No se acordaban del maltrato de los capataces egipcios. Se acordaban de eso, como muchos cuando vienen a la iglesia tienen una mente mundana de esclavitud. Entonces se acuerdan, dicen, hombre, cuando yo tenía 3 mujeres y un camino. Sí. Yo me acuerdo que entonces yo así, no, ahora como cristiano, no sé qué me pasó, hermano, pero ya no soy igual. ¿Se acuerdan pero no se acuerdan de cómo estaban tirados en la banqueta, borrachos, vomitados? Iba su mamá y los levantaba de ahí y lloraba, vete para la casa, jefa, déjame en paz. Aló. Porque todavía hay una mentalidad egipcia de esclavitud. Y te voy a decir las características de una mente de esclavo, contextualizándolo. Por si tú tienes una mente de egipcio. Fíjate bien lo que yo estaba leyendo. Moisés, según Deuteronomios, capítulo 1, por ahí todo el capítulo 1, los primeros versículos. Dice la Biblia que le hubiera bastado a Moisés, si no hubiera sido tan testarudo el pueblo, 11 días para llevar a el pueblo de donde estaban después de cruzar el Mar Rojo hasta la tierra prometida. Pero ¿sabes cuánto tardaron para ir a la tierra prometida? Levante la mano conmigo. ¿Cuánto? 40 años. Porque es fácil sacar de Egipto a la persona, es fácil que venga a la iglesia, pero sacar a Egipto del corazón es otro rollo. Eso depende de ti. Eso tú tienes que renunciar. Eso tú tienes que decir, yo renuncio, yo no quiero esto, esta práctica la dejo, esta manera incorrecta de vivir de mi familia, yo la abandono, no la dejo, yo la dejo, yo me aparto de ella. Tú tienes que hacerlo, tienes que sacar a Egipto de tu corazón. Gloria al nombre del Señor, hermano. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Pero entonces hablemos características de una mente de esclavo. Trabaja para comer. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Trabaja para comer. O sea, es esclavo de su trabajo. El trabajo, en vez de ser una bendición, se convierte en un faraón que no lo deja ir a adorar a Dios. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Si quiere, hermano, tengo que trabajar. Yo sí trabajo, hermano. Si no trabajara, entonces
No, si no le digo que no trabaje. Trabaje, pero usted no puede dejar, hermano, no puede cambiar eso por su tiempo con Dios. ¿Cuánto me escuchan? Algunos otros con mentalidad egipcia dicen: no voy a ir a la iglesia porque mi trabajo me lo impide. No voy a la iglesia porque estoy cansado del trabajo. Y el domingo es el único día que me puedo levantar tarde y me dicen que vaya a la iglesia. Se me hace que te están hablando a ti. Tiene una mente limitada, no puede ver más allá de lo que sus ojos ven. Murmura todo el tiempo, nunca está conforme con lo que tiene. No cree que Dios lo pueda hacer, que pueda ayudarle, que pueda sanarle, restaurarle. Vive recordando siempre el pasado. La mentalidad de esclavo te impide disfrutar de las promesas de Dios. La mentalidad de esclavo te puede conducir a la muerte. Para Israel poder entrar a la tierra prometida, primero tuvieron que morir hasta el último de la generación que salió de Egipto, porque ellos tenían una mentalidad de esclavos. ¿Están aquí? Ok. Y aquí me voy al segundo punto. Hay que quitarse las sandalias de... ¿Las sandalias de dónde? De Egipto. Pero luego, cuando ustedes se van a la Biblia, Josué capítulo 5, versículo 13. Dice la Biblia: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Josué 5:13. Estoy ahí. Le dijo: quita, ¿qué? Las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ahora el pueblo de Dios, después de ser librado de Egipto, había regresado a Canaán, la tierra prometida, pero estaban en un tiempo de conquista. Ellos habían recorrido el desierto, como se lo vengo explicando, para entrar a Canaán. Y ahora las sandalias que le piden a Josué que se quiten son las sandalias que utilizó en el desierto. Sandalias de desierto, sandalias egipcias, sandalias de desierto. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que dejara ese caminar, que dejara esa costumbre de estar viviendo en el desierto. El desierto representa la prueba, el desierto representa la crisis, el desierto representa el problema. Mis hermanos, estas son las sandalias del conformismo. Las sandalias de desierto son las sandalias de conformismo. Y hay un montón de gente que vino a los pies del Señor, que está en los caminos del Señor, pero que son conformistas. Se conforman cuando el Dios que usted tiene le está llamando a más. Nos está llamando a un nuevo tiempo, a una nueva dimensión. ¿Cuántos nos están escuchando ahora? Eso yo lo tuve que aprender hace mucho tiempo. Dios no es un Dios conformista. Yo soy un siervo de un Dios no conformista. Las sandalias del conformismo. Había conformismo en el desierto en recibir la ración diaria del maná. Es más, ellos estaban tan cómodos, porque eso es lo que hace el conformismo. Hasta tenían la misma ropa. La misma ropa. Deuteronomios 29:5. Era fácil. Con la ropa que salieron y andaban en el desierto, si los niños iban creciendo, la ropa iba adaptándose de acuerdo al crecimiento de los hijos. Los zapatos de la misma manera, hermano. Eso se llama conformarse.
Se conformaron con tener una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Se acomodaron a recibir solamente de parte de Dios el sustento diario. Se acostumbraron a recibir de Dios solamente el consuelo, la ayuda, y no buscaban salir del desierto, porque en el desierto de una manera o de otra se vive de gratis. ¿Se vive cómo? Solo dame, Señor. Solo dame, Señor, bendíceme, Señor. Se vive de misericordia. Y hay un montón de creyentes conformistas que viven de misericordia, de pedirle y de pedirle a Dios, pero no han entendido que han entrado a una nueva dimensión, o no han entendido que Dios les está llamando a una nueva dimensión, a la dimensión de poseer. Porque cuando ellos entraran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, era la tierra donde fluía leche y miel. No tenían que pedir, tenían que arrebatar, tenían que tomar. Pero estaban tan hechos al desierto, estaban tan hechos a sufrir, estaban tan hechos a batallar, estaban tan hechos a que cuando tenían hambre, a quejarse y a quejarse. Pues ya no era tiempo de quejarse. Por eso le dijo: quite la sandalia. Le dijo: ¿con quién vienes? ¿De nuestra parte o con nuestros enemigos? Yo no he venido como para dirigirte. Yo he venido como el capitán de los ejércitos del Señor. Yo he venido para pelear una guerra. Yo he venido para enseñarte cómo se posee aquello que ya Dios te dio. Alabado sea su nombre para siempre. Y hay muchos cristianos que se limitan a vivir en su desierto. ¿Cuántos me escuchan? Hay muchas metas todavía por alcanzar. No sea un conformista con Dios. Usted debe levantarse. Usted debe tomar por usted mismo la bendición que ya le ha sido dada. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Pero no con una mentalidad conformista, no con una mentalidad de desierto, no, sino con una mentalidad de conquista, de poseer, de tomar lo que ya es mío, de las promesas que ya dijo Dios que son mías. Yo las poseo porque así las ha dicho el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que me muevo en la dimensión de la fe, me muevo en dimensión de creerle a Dios, y entonces obtengo aquello que Dios dice que es mío. Y uno de repente entonces ve que otro es bendecido, y uno dice: ¿por qué él sí está bendecido? Porque él ha entendido el principio de quitarse la sandalia del conformismo, de entrar a poseer lo que ya le pertenece, que ya Dios se lo dio. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora, Dios no nos quita las sandalias, ¿sí? A muchos les gusta que les quiten los zapatos cuando lleguen a trabajar, cuando llegan de trabajar. Ay, hijo, quítame los zapatos. Al principio el hijo sí se los quita, pero un día llega el chamaco a cierta edad donde te dice: quítatelos tú, papá. ¿Cierto? Dios no nos quita las sandalias, sino que manda que nosotros nos las quitemos. Quítese las sandalias del desierto. Escuche bien, porque si no se las quita, entonces usted no va a tener una mente de conquista. Dicen los psicólogos, los que saben, que si alguien, yo se lo he compartido esto y usted lo sabe también ya por otro lado, que si alguien logra hacer algo por 21 días, se convertirá en un hábito. Hágase de un buen hábito. No viva en el desierto, viva en Canaán. ¿Sí? Hágase de eso. A Josué le dijeron que se quitara las sandalias del desierto para ir a conquistar. Y cuando Josué lo hizo, se convirtió
en el más destacado conquistador de Israel. Cuando nos quitamos las sandalias, entramos a otra dimensión. Se trasciende y se deja huella sobre la tierra. Así que, mis amados, así que iglesia, seamos una generación que trasciende, de la que se escuche, una generación de la que, aunque ya usted no esté, se siga hablando de usted, hasta se escriba, no se conforme, alcance niveles en Dios que nadie jamás haya alcanzado. Una vez que se haya usted quitado las sandalias de Egipto, que se haya quitado las sandalias del desierto, entonces usted va a tener pies de conquista. Hay una mentalidad de conquista que usted debe desarrollar. Pies de conquista. Dice Deuteronomios 11:24: todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Todo lo que pisare la planta de tu pie. No está hablando algo literal. No quiere decir, ay, me gusta la guitarra. Ay, salgo para afuera, ay, me gusta la Tacoma de fulano. No está hablando de eso. Porque usted puede pisar lo que pueda pisar y lo único que va a provocar es problemas. Está hablando de su mentalidad. Está hablando de su manera en la que usted piensa. Usted puede lograr eso y más de lo que yo le estoy hablando cuando usted se quita los malos hábitos, los malos comportamientos, las malas actitudes, mi hermano, y se ponen las sandalias de conquista. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces hay dos sandalias que hay que quitarse. Primero, las sandalias de ¿qué? Pero hay unas que ponerse. Unas sandalias que ponerse. Quítese las sandalias de Egipto, quítese las sandalias del desierto, pero póngase sandalias de guerrero. ¿Sandalias de qué? Vaya conmigo a su Biblia ahí. Leemos lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 12, del 7 al 8. Leo lo que dice la Biblia ahí, hablando de Pedro. Dice que Pedro está en la cárcel. Están pasando por una situación difícil y a Pedro lo metieron en la prisión por causa de moverse, haciendo milagros y otras cosas más. Y Pedro está en la prisión custodiado. Están preparando todo para matar a Pedro. Su compañero ya lo habían matado. Pero dice la Biblia que la iglesia estaba orando. Hechos capítulo 5, creo versículo 12. Dice la Biblia que la iglesia oraba. A ver si estoy ahí. No, a ver si es al revés. 12:5, a ver, 12:5. Porque hay una escritura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué? Pero ¿qué? Pero la iglesia hacía oración. ¿Cómo oraba la iglesia? Sin cesar. No es sin César. Sin cesar, sin desmayar. Porque algunos dicen, aquí está César, no hay que orar. No se refiere a eso. Sin desmayar. Y entonces el resultado de orar de esa manera lo vemos acá en el 7 y 8. Y he aquí. O sea que la iglesia oró tanto por su pastor, hermano, que hizo que lo sobrenatural invadiera el mundo natural. ¿Sí? Ese es lo que hace la oración. Fíjese el poder que tiene la oración. Muchas veces nosotros no sabemos cuánto trasciende nuestro clamor y nuestra intercesión cuando oramos. Parece que no está pasando nada porque no vemos nada en el mundo físico. Pero cuando intercedemos de todo corazón, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Y dice la Biblia, y he aquí que se le apareció un ángel del Señor
y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Versículo 8. Y el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Vístete. ¿Y qué más? Y ponte las sandalias. Está muy helado el piso, mi hijo, no te vaya a pegar gripe. ¿Eso dijo? Así te dice tu mamá, ¿verdad? Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto. Vete para acá. Sígueme. Entonces el apóstol Pedro está en la cárcel. Y esta experiencia nos enseña tanto de la vida de un creyente, que estudiando las palabras expresadas por el ángel a Pedro, cuando le fue a liberar de la cárcel, le dijo que se ciñera y se atara las sandalias, porque no podía salir de ahí sin estar preparado para hacerlo. Y en ocasiones nosotros queremos salir ya mismo del proceso, porque la situación en la que está Pedro representa el proceso. Queremos salir ya del proceso en el que estamos. Y muchas veces los procesos de Dios son muy buenos para nuestras vidas, porque los procesos nos revelan tal cual nosotros somos. Los procesos, cuando nosotros los soportamos y los procesos vienen de parte de Dios. ¿Ya se acabó el culto o qué? Ok. Entonces, los procesos, mis hermanos, los procesos nos forman, son formativos. Así que si usted está pasando por un proceso, yo no lo sé, no se queje, no llore, no reclame, aguántese, porque cuando usted salga del proceso, usted saldrá la mejor versión de usted. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Antes usted era región 4, no sé qué cosa, pero ahora usted saldrá la mejor versión de usted. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Procesos son de bendición, no nos gustan, pero son necesarios. Y en ocasiones queremos salir ya mismo del proceso, ¿verdad que sí? Porque hay gente que no le gustan los procesos, quieren tener a un Dios mágico, que están enfermos, Dios sáname, chirrín te sano. Que no tienen para pagar la luz, Señor, dame para pagar la luz, chirrín, te pago la luz. ¿Sí? Que no tienen para, ahí está, ten, toma. Ay, Señor, no traigo dinero en mi cartera. No te preocupes, ten, ahí te van $400. Órale, tómale. Eso usted quisiera, póngase a trabajar. ¿Cuánto me escucha? No tengo para comer, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. El que no trabaja, que no coma. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces queremos un Dios mágico. No queremos los procesos, mis amados hermanos. Pero Dios aún no lo permite con esta situación, porque no estamos listos para hacerle frente a los grandes retos que la vida nos demanda. Le dice el ángel a Pedro, átate ¿qué? Las sandalias, prepárate. Eso significa prepárate, ¿sí? Como ya dijimos, las sandalias es sinónimo de camino o de destino, pero atarlas es simbolismo de fuerza o de guerra. Cuando un soldado se ata las sandalias es porque va a la guerra a pelear para conquistar un territorio, para vencer a su oponente y para obtener la victoria. Usted sabe, hay dos tipos de soldados, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Uno va por alguna carretera en nuestro país. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Y de repente uno voltea y ve el tipo de calzado,
Si los ve uno con uniforme pero traen tenis, no son buenos. ¿Cierto? Traen los tenis desabrochados, tenis, no sé. Pero un soldado de ejército, y si alguien ha sido soldado aquí, trae sus botas. Usted no lo ve desalineado, no lo ve con los cordones. No, lo ve con sus botas bien ajustadas, bien amarradas, listo para lo que se le ha llamado a hacer. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? ¿Sí? Ahora, eso es lo que Dios le está diciendo. El ángel le está diciendo a Pedro: átate las sandalias. Listo, Pedro, porque aquí viene la guerra. No una guerra literal, no una guerra humana, no una guerra espiritual. Y los hijos de Dios, los que nos hemos quitado las sandalias de Egipto, las sandalias de conformismo del desierto, debemos atarnos las sandalias del guerrero valeroso y valiente para pelear por nuestra ciudad, para pelear por nuestra familia, para pelear por nuestra célula, por nuestra iglesia, por nuestro líder de célula, por nuestros pastores. Necesitamos guerreros que se aten las sandalias. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. No gente, hermano, que solo viene y no le importa si le va bien a la iglesia o le va mal a la iglesia. A él no le importa. No, yo no ocupo esa gente. Ocupamos guerreros de Dios. Alábalo. Ahora, yo no sé si te ha pasado que has pasado por un proceso sin descanso. Terminas un proceso y luego viene el otro. Pero cuando tú eres un soldado de Cristo, debes estar siempre listo para pelear la buena batalla de la fe, dice la Biblia. Sin importar qué oscuro se ve el camino que tú pases, tus sandalias deben estar ajustadas. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 15, si estoy acertado, cuando habla de la vestimenta del guerrero. Y ahí habla de que debemos ponernos el calzado los pies. ¿Con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabes cuáles eran las sandalias del soldado romano? No eran cualquiera. No. ¿Cuánto tiempo tienes con esos tenis, mijo? Un año. ¿Tienen buena suela? Sí, están buenas las tuyas. No, estos del centro tienen más tenis más buenos que los míos. ¿Cómo sufren? A ver, levanta tus pies. Más o menos. A ver los tuyos, mija. No quiero uno que ande mascando chicle. No, si tenemos pura gente próspera aquí. Levante sus patitas. A ver, ven. No, está bueno los tuyos también. Doctor, no, también va. No, pues no puedo poner el ejemplo aquí, ¿verdad? Ustedes dos vengan acá. Suelta la Biblia. Tú ven para acá. ¿No te ahorcas? No. ¿Seguro? Okay. Seguro. Okay. Que siento que andas igual. Fíjate bien. Las sandalias de un soldado romano no eran cualquier sandalias. Levanta tus pies así. Aquí, agárrate. Que no está tu papá para que te defienda. Aquí, las sandalias traían como una especie de clavo. De manera tal que entonces cuando el soldado romano, tienes cuerpo de soldado romano tú. Ok, así como si van a luchar. Ya, como si van a luchar. No, pero agárrense de las manos. Aviéntense. Entonces lo que pasaba es que las sandalias del soldado romano se encajaban sobre la tierra, de manera tal que el otro soldado no lo podía vencer. Aparte que este soldado se anda ahogando, tengo un pendiente con él. Espérate, mijo. Lo veo como asfixiándose, ¿verdad? ¿Ya? Ahora sí. Sí, ahora sí. Agarra aire, mijo.
Diferente, ¿va? Era algo parecido así, pero peleaban con una lanza y con el escudo. Pero el soldado romano no lo podía mover. ¿Por qué? Porque sus sandalias, ¿qué hacían? Gracias. Asfíxiate, abróchate la camisa otra vez. Porque sus sandalias, entonces pegaban ¿a dónde? Al suelo. Entonces esas son típicos del soldado guerrero. Porque de repente entonces nosotros vemos, hermano, algunos creyentes descalzos, ¿cierto? Como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa de papá, una de las cosas que le dijo el padre a sus siervos es: pónganle anillo, pónganle un vestido nuevo, pero pónganle ¿qué? Calzado en sus pies. Y de repente hay muchos creyentes descalzos, sin el poder del evangelio, sin el poder de la palabra. El diablo viene, hermano, con cualquier tentación, por más pequeña que ésta sea, y caen fácilmente. Hay que estarlos cuidando, hay que mantenerlos con una cuerda agarrados para que no se vayan otra vez a las prácticas antiguas, porque no tienen mentalidad de guerrero. A Pedro se le dijo: átate las sandalias. Y déjame decirte una cosa: mientras tú estás en esta tierra, iglesia, amigo, y estás caminando en las cosas de Dios, nunca debes descalzarte de los zapatos del evangelio. Siempre deben estar sobre tus pies. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre, porque la guerra es constante, la guerra es intensa. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra el humano, nuestra lucha es contra demonios, nuestra lucha es contra la hechicería, nuestra lucha es contra la pornografía, nuestra lucha es, hermano, contra nuestra vieja naturaleza. Y si todo eso te agarra descalzo, vas a ser un soldado muerto, un soldado malherido. Levántate y cálzate una vez más. Ponte las sandalias de guerrero. Deja de ser, hermano, un débil y levántate en el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Déjame terminar con esto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esto? No camines en tus pensamientos, no camines en tus circunstancias, camina en la palabra de Dios. Hay ocasiones en que caminar en obediencia se te dificultará, porque las emociones tienden a involucrarse en la toma de decisiones, lo que te impide tomar acciones de manera acertada. Si no tienes una determinación firme de obedecer, estas te pueden ser estorbo para caminar alineado a la dirección que Dios te está dando. Pero cuando tú y yo obedecemos la palabra, lo que estamos haciendo es que le estamos dando el primer lugar al Señor. Y cuando yo le doy el primer lugar al Señor por lo que Él dice en su palabra, esto me garantiza el cumplimiento de las promesas de Él hacia mi vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Miren lo que dice el pasaje tan conocido, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará. ¿De dónde? De tu boca. De tu boca. ¿De dónde? De tu boca este libro de la ley. ¿Para qué se usa la boca? Para comer pollo y pizza. La boca Dios te la dio para hablar, ¿cierto? Así que de repente vendrán adversidades a tu vida, vendrán pensamientos incorrectos a tu vida, y Dios te dio un arma que se llama boca.
Tú tendrás que hablar lo que Dios dice en su palabra. Tú tendrás que decir lo que Dios dice en su palabra y su promesa se cumplirá en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de la palabra de Dios y no decimos la palabra? Antes, al contrario, hablamos y decimos de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que nos está sucediendo. Pero la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De tu boca. ¿De dónde? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No antes, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu camino será prosperado cuando tú obedeces la palabra de Dios. Tus días no han terminado. Estos terminarán el día en que partas a su presencia o en el que Él venga por su iglesia. Así que lo que yo te digo es: avanza. Si te quitas las sandalias de Egipto y si te quitas las sandalias de desierto, de conformismo, en ningún momento ni siquiera pienses en quitarte las sandalias de guerrero. Antes, al contrario, cíñete las sandalias de guerrero. Escúchalo bien, mi hermano. Así le dijeron a Pedro: átate las sandalias, ponte el manto y sígueme. Y Pedro pasó la primera puerta, la segunda puerta, como que todo ahí se paralizó. No había guardia alguno que pudiera hacer algo. ¿Por qué razón? Porque había un soldado guerrero saliendo de ahí. Había un ejército poderoso, según Hechos 12:5, intercediendo para que lo sobrenatural sucediera. Pedro salió libremente de ese lugar. Y escúchalo bien: el Dios de la iglesia del libro de los Hechos, el Dios de Pedro, es tu Dios, es mi Dios. Y lo único que Él pide es: átate las sandalias, quítate las de Egipto, quítate las del desierto y ponte las sandalias de guerrero. Llegó tu tiempo, escúchalo bien, levántate en el nombre del Señor. Sea cual sea tu crisis, sea cual sea tu problema, levántate, porque lo mismo que sucedió con Pedro puede también suceder contigo, a nivel individual, a nivel familia. Levántate en el nombre del Señor. El Señor te abrirá puertas si tú te atas las sandalias de guerrero. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Saben por qué yo soy pastor en esta iglesia? Porque un día una mujer llamada Esther, mi madre, yo me había ido de esta iglesia para no volver más, oró por mí como una guerrera. Jamás me dijo una palabra: vuelve. A los meses de que ella está orando, yo me levanté del sillón de mi casa, fui a la casa de mamá y le dije: deja de orar por mí. Ya no voy a regresar a esa iglesia. Mamá no dijo nada, se quedó callada y yo me regresé. Pero yo tenía un resentimiento, un rencor, porque algo me había pasado aquí. Seguí yendo a predicar a un pueblo y yo sabía que ese no era mi lugar. Yo sabía que ese no era el lugar donde yo había estado. Y yo no podía más, porque había una guerrera de rodillas. Porque tú y yo somos más grandes de rodillas que de pie. Los problemas más terroríficos de tu vida, tú los vas a ganar de rodillas antes que con tu inteligencia y tu capacidad. Y un día yo no soporté más y volví a entrar a este edificio
por alguien que peleó una batalla por mí. ¿Me está escuchando? Y eso yo lo aprendí. Yo he peleado mis batallas por mis hijos de rodillas. Hace días Isaac me enseñó una foto. Teníamos un perro llamado Chester, un pitbull que queríamos mucho. Se murió y se fue al cielo de los perros. Y yo estoy clamando por un mes, 2 meses, me acuerdo, por una necesidad que mis hijos tenían. Y yo me recuerdo, yo no sé cuándo me tomaron esa foto, yo estoy tirado y el Chester está por un lado de mí. Y le dije, ¿cuándo tomaron esa foto? Ni te diste cuenta, pa, me dijeron. Pero estoy llorando en una de las recámaras de mi casa y estoy ahí. Tengo un mes orando por lo mismo. Llegó un momento donde oí la voz del Señor y me dijo, ya, deja de orar de esa manera. Yo contesté tu oración. Y yo quería seguir orando, porque cuando tú has entrado a esa dimensión de lo sobrenatural es tan maravilloso y es tan glorioso y tú no te quieres salir de ahí. Y el Señor me dijo, ora de otra manera porque yo ya te respondí tu oración. Y a lo mejor yo no lo miraba físicamente en lo natural. Parecía que la situación seguía igual. Cuando yo menos pensé, comencé a mirar el aceleramiento divino, la unción de Dios moviéndose en el problema y en la crisis. Cosas que yo no podía cambiar con mi manera de hablar, con mi manera de pensar. El Espíritu Santo comenzó a cambiarlas. ¿Sabe por qué? Porque un día me quité las sandalias de Egipto, me quité las sandalias de conformismo y me puse las sandalias de guerrero. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Creo en ese Dios que hace milagros, creo en ese Dios que hace maravillas, creo en ese Dios que puede hacer un milagro contigo en esta hora. Pero hay algo que tú tienes que hacer, creerle a ese Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso?